Bienvenidos al 73º video del canal, la 65ª reseña de un libro, y el día de hoy le toca el turno a El Atlas de las Nubes, una novela escrita por David Mitchell y publicada en el año de 2004. Este video puede contener spoilers. ¿De qué manera repercute en nuestra existencia a la historia individual y social en el futuro? ¿Vale la pena el esfuerzo y el sacrificio por un bien mayor ante escenarios desesperanzadores? ¿Es la rebelión ante la opresión y la segregación una virtud inherente al ser humano? Estos temas y más se pueden ver en esta novela. Pequeño resumen. Nuestra novela sigue la vida de 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, a través de distintos puntos de vista, en diferentes tiempos, lugares y contextos sociales. Sus historias se ven entrelazadas no por una coincidencia física, sino por el conjunto de acciones, simples y complejas, que cada uno desarrolla y pone en marcha a lo largo de su vida y cómo éstas tienen repercusiones en el futuro. Para poder explicar esto, es necesario entender la estructura de la novela. La trama se compone de diferentes puntos de vista, pero además de distintos estilos narrativos para cada uno de los personajes. La primera historia se desarrolla en Nueva Zelanda a mediados del siglo XIX. El protagonista de este punto de vista, Adam Ewing, un notario americano, escribió sus memorias con respecto a este viaje, las cuales fueron publicadas posteriormente por su hijo, y es este libro biográfico el texto del que somos testigos. Sin embargo, esta publicación también existe dentro de la narrativa del libro, en los siguientes puntos de vista. El segundo arco toma lugar en 1931, en forma de cartas de un músico frustrado a su mejor amigo, narrando su intento de ser el aprendiz de quien él considera el mejor músico de todo el mundo. Robert, el protagonista de este segundo relato, encuentra el diario correspondiente a la primera historia. Posteriormente, las cartas de Robert serán leídas por figuras en los relatos siguientes, y así las narraciones se van entrelazando, cumpliendo un hilo argumental en el que todos los personajes influyen o de alguna manera tienen injerencia en la vida de individuos futuros que nunca conocieron, pero con los cuales comparten una serie de características tanto individuales como culturales. Y ese es, a mi parecer, uno de los puntos principales de la novela. El libro evidencia una marcada tendencia humana a ciertas actitudes, mayormente negativas, que se van repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. El control, la opresión, la deshumanización y la violencia parecen ser rasgos que florecen en cada cultura de manera independiente y que por lo tanto aparentan ser inherentes a la naturaleza humana, siendo el común denominador en sociedades dominantes y el primer paso a la autodestrucción como civilización. Sin embargo, de la misma manera, la novela nos muestra a sujetos extraordinarios, no por algún dote excepcional o un rasgo único, sino por su capacidad para ser consciente de dicha tendencia y contra todo pronóstico rechazarla para hacer lo que ellos consideran correcto. Esta lucha de fuerzas es un recurso a lo largo de todas las historias. En el primer punto de vista lo podemos apreciar en la historia de los Moriori, un pueblo neozelandés que practica la no violencia y que por lo mismo ha sido dominado, desplazado y esclavizado por pueblos previamente colonizados. Se presenta esta ironía en la que al ser subyugados los pueblos originarios encuentran placer no en el intento de liberación, sino en el posterior dominio de un pueblo militarmente inferior, perpetuando la dinámica en la que el dominio es la respuesta al dominio mismo. La historia nos presenta a Adam, quien intentando evitar el conflicto se vuelve cómplice al normalizarlo, hecho que también se ve influenciado por su propia cultura, la de Estados Unidos en el siglo XIX. La novela expone cómo se van transformando los métodos de control, siempre con la fuerza como aparato represor, pero con diferentes nominaciones o términos que dan la falsa idea de cambio para satisfacción del dominante. Así que mientras en el primer relato se nos muestra en forma de todo un contexto de colonias, en el cuarto relato cambia a un escenario donde vemos a un señor de la tercera edad resistiéndose a la autoridad de un asilo. Sin embargo, si hablamos de control, no hay mejor punto de vista que el de Somni, el quinto arco de la novela. Somni se nos presenta como una fabricada, un ser humano creado artificialmente con el único objetivo de servir
a los pura sangre, personas como tú o como yo, que nacieron de forma natural. Este relato nos muestra el intento de subyugación por medio de la limitación de las oportunidades y del pensamiento, al mismo tiempo que nos cuestiona qué es en realidad el espíritu. Somni es una trabajadora en un local de comida rápida en una sociedad futurista distópica, ultraconsumista y ultracapitalista. Su labor consiste en atender la mayor parte del tiempo a los clientes del establecimiento, dormir en el mismo lugar de trabajo y despertar para volver a empezar. No tiene días de descanso, no tiene pensamientos propios, ya que está fabricada para pensar únicamente en el beneficio del negocio, y no tiene libertad, ya que para ella su realidad se limita a los confines de este lugar. Somni representa la deshumanización laboral a la que son sometidos individuos que dejan de tener rostro para el sistema, llegando a tal extremo en el que ni siquiera se puede permitir tener un nombre propio. Su nombre real es Somni 451, sentenciando su destino como un elemento más en una línea de producción destinada a servir y nada más. Su comida pasa de ser un placer a ser simple combustible para seguir funcionando, y su motor de vida una promesa de libertad que nunca llega y que nunca cuestiona. La ironía de este relato es que uno pensaría que con este tipo de deshumanización a seres literalmente creados para servir y para ser inferiores, la calidad de vida de los pura sangre sería aquella que ha prometido el capitalismo a través de las eras. Pues no exactamente, aun cuando en teoría son seres libres, siguen sometidos a un estándar donde su valor depende de sus créditos, de su capacidad económica, delegando así su libertad para mantener al régimen que los subyuga. Sin embargo, todo cambia cuando una de las compañeras de Somni empieza a cuestionar el mismo estilo de vida en el que existen, haciendo preguntas y teniendo una voluntad propia, algo que va completamente en contra de esta sociedad. Entre miedos y aprendizajes, Somni intenta ocultar esta anomalía hasta que ella misma empieza a cuestionar el modo de vivir que les ha sido asignado desde su nacimiento. La historia de Somni es la historia que cuestiona la revolución. ¿Cuándo vale la pena arriesgar la vida por un bien mayor? Se suele tener esta percepción de que el cambio solo se tiene que producir una vez, que será suficiente con un solo golpe estridente. Pero ¿no será acaso la propia naturaleza de la revolución la eterna búsqueda de un horizonte que nunca llega, pero al que siempre se avanza? El quinto arco nos invita a reflexionar sobre conceptos como la identidad, el valor o la libertad. La verdad como un sufrimiento purificador y el alma como un conjunto de características y no solo un parámetro físico inherente a la vida. Me parece bastante adecuado que la historia de Somni se conserve como una declaración de sus memorias, un testimonio de su propia existencia, el valor de la voz de un individuo que no fue hecho para pensar, pero que su propio espíritu lo impulsó para dejar constancia de sí mismo. ¿Y qué mejor constancia para la historia que la verdad misma, representada por el punto de vista de Luisa Rey, el tercer arco del libro? En esta se nos presenta una sociedad a finales del siglo XX, la cual espera dar el salto a la modernidad por medio de la fabricación de una planta nuclear, la cual se posiciona dentro de una serie de polémicas tanto políticas como económicas y sociales. La empresa encargada de su fabricación ha sabido navegar durante bastante tiempo con la bandera de inocencia. Sin embargo, tras la promesa de progreso social y una energía más limpia, se esconden una serie de irregularidades que evidencian los intereses particulares y la corrupción de los mismos, poniendo por delante el beneficio económico al bienestar social. Este arco está más que nada destinado a mostrarnos las diferentes estrategias en las altas esferas del poder y la propia naturaleza del pensamiento corporativo que actúa sin pensar en las consecuencias derivadas de sus acciones, siempre y cuando éstas refuercen la correlación entre poder y dinero. La ganancia se encuentra tan por encima de todo que incluso la vida de los beneficiarios entra en un juego en el que todo y todos son reemplazables, siempre y cuando el sistema se mantenga constante y estable, haciendo un paralelismo con respecto a la historia del quinto relato, el de Somni. La verdad o incluso la vida de los contribuyentes y asociados se vuelve un activo más,
algo de lo que disponer a favor de lo que el capital considere un bien mayor. De manera curiosa, todos ellos creen que están por encima de estas condiciones, que de ellos no se puede disponer, ignorando que ellos mismos están siendo subyugados por el mismo sistema que los beneficia, haciendo que este tipo de dinámicas se autoricen a sí mismas, suplantando la voluntad de la mayoría por la de unos cuantos. Luisa Rey es una periodista que en contra de las narrativas vacías y los títulos amarillistas pretende sacar a la luz la verdad, ya que el control de la información solo se puede dar cuando éste se maneja en las sombras. Cada historia nos muestra a su manera cómo la idea del progreso se sostiene sobre una base terminológica, más que sobre un verdadero avance con respecto a las condiciones anteriores, beneficiando al sistema que cambia en forma pero no en esencia. Es así que los cambios solo pueden suceder si se sobrepasan las apariencias superficiales y se va al problema de fondo, algo que recubre la vida de todos los protagonistas. Los relatos son una constancia de la vida heroica de individuos que no pretendían serlo, de personas que sin afán de reconocimiento y poder hicieron lo que en algún momento consideraron correcto y que por lo mismo su historia perdurará a través de los tiempos. Para mí, este libro es un 5 de 5, sin duda una gran novela. Es difícil abarcar todos los temas que nos presenta porque cada relato cumple sus propias expectativas y dependiendo de la época o el escenario en el que se desarrollen tendrán conflictos diferentes. Sin embargo, creo que pude englobar todos los temas principales, sobre todo con respecto a la similitud entre los protagonistas. Como conjunto, evidencia las tendencias de la naturaleza humana y las fuerzas que se oponen a estas. Nos muestra lo mejor que tenemos como individuos, pero también lo peor que tenemos como sociedad. Uno de los mejores aspectos de la novela es que se autosabotea en el misterio y aún así no pierde impacto ni expectativa. Para poder ampliar este punto es necesario que entiendan cómo está constituida la trama. Como les comenté anteriormente, el Atlas de las Nubes está compuesto por 6 relatos con diferentes estilos narrativos, tiempos y lugares. Sin embargo, estos no están dispuestos de manera enteramente cronológica, sino de manera piramidal. El autor nos presentará las mitades de los cuentos de manera ascendente, es decir, la mitad del primer cuento, la mitad del segundo cuento, la mitad del tercer cuento y así sucesivamente hasta llegar al último arco, el cual podremos leer de manera completa para posteriormente terminar el libro con las segundas mitades de manera descendente, resultando en que, por ejemplo, la primera historia, el diario de Adam Ewing, sea al mismo tiempo el inicio y el final del libro. Si bien esto puede resultar extraño en un primer instante, va generando una serie de dinámicas bastante interesantes y es una evidencia de que no es necesario mantener el misterio en cada punto para que una historia sea cautivadora. Algo que sucede con regularidad es que los personajes del futuro ya saben o tienen información con la que nosotros aún no contamos porque no hemos leído la segunda mitad de los primeros cuentos. Sin embargo, esto no arruina de ninguna manera la experiencia, ya que va tan cuidadosamente construido y son tan interesantes las historias que aún sabiendo el destino de los personajes, uno quiere saber cómo se llegó a dichas condiciones. Y hablando del destino, otro aspecto que le da profundidad a la novela es su manejo de los easter eggs a lo largo de las historias. La reencarnación es un punto focal de la novela. A mi parecer, el autor usa este recurso, pero no para mostrarnos la reencarnación del ser, sino de los ideales. Sí, todos los personajes tienen una marca de nacimiento, pero es algo que va más allá. Es su lucha por la libertad, su búsqueda por la identidad y por estar en contra de fuerzas que, a diferencia de ellos, perduran a través del tiempo, lo que los une más que nada. Sin duda, lo mejor de la novela es su variedad, tanto de personajes como de escenarios y situaciones. Si bien todos los puntos de vista tienen un propio interés análogo a sus semejantes, no son una calca uno con respecto del otro. Tienen diferentes modos de hablar, tienen un contexto que se puede percibir, existen donde deben existir, pero además de eso tienen vicios, tienen errores,
tienen deseos, tienen ambiciones, o sea, los une el objetivo, pero los separa las condiciones individuales. Es verdad, algunos personajes secundarios se pueden perder al momento de retomar la lectura de un arco en particular, por lo cual yo recomendaría tener especial atención en esto, pero en general el manejo de los personajes es bastante bueno. Es un libro que provoca muchas emociones. El segundo relato, Cartas de Cedelhem, construye un ambiente claustrofóbico, lleno de misterio, lleno de ambiciones, pero pasas al relato de Luisa Rey y aun cuando está mucho más inclinada a la investigación, no existen tantos secretos, es mucho más abierto y por lo tanto no depende del misterio, sino del desenvolvimiento de la verdad. Por otro lado, las memorias de Cavendish son una odisea cómica. Las situaciones, la manera de ser del personaje, los diálogos son tan divertidos que te presenta la revolución desde otro enfoque. Euforia que baja rápidamente al pasar a la historia de Somni, que es tan desesperanzadora que lo único que puedes hacer es sentir lástima por ella. Entonces la novela captura muy bien la variedad y no difumina los rasgos específicos de un capítulo con respecto al siguiente. Es una historia que se cocina lento, pero que recompensa la paciencia y la espera con conclusiones consecutivas, cada una en su propio sentido, pero también en un sentido mayor conforme se van interconectando y concluyendo las historias. Entiendo cómo puede ser un reto adentrarte en la trama en una primera instancia, pero una vez que se logra es muy satisfactorio ver cómo se van cerrando los arcos en la segunda mitad del libro, aunque, no les voy a mentir, hubo ciertas historias que disfruté más que otras. La verdad es que siento que es una novela que se beneficia de múltiples relecturas con diferentes enfoques y patrones de lectura. Si están interesados en una historia con estas características, donde la trama se va conformando de pequeños fragmentos a través de las historias y se tienen pequeños guiños entre relatos, yo creo que este es un libro que te puede llegar a gustar. Si por el contrario estás en búsqueda de algo un poco más ágil, algo que no tome tanto tiempo en arrancar, este es un libro que yo no te recomendaría. Existe una adaptación de esta novela del año 2012, la cual recuerdo haber visto en su momento, pero no recuerdo haberla entendido. Quiero darle una segunda oportunidad ahora conociendo el material original para ver esas pequeñas referencias y en caso de que estén interesados hacer un pequeño análisis del libro con respecto a la adaptación cinematográfica. Si ustedes ya la han visto, déjenme en los comentarios qué les ha parecido. En cuanto a las ediciones, yo tengo esta de Editorial Océano Express, la cual se encuentra bastante bien. No tuve ningún problema a lo largo de mi lectura, ni con la traducción, ni con la edición, ni con alguna falla ortográfica o con la letra pequeña. Aunque sí es una traducción que se toma algunas libertades. Tuve la oportunidad de leer un pequeño fragmento del texto original y esta como tal no es una traducción párrafo por párrafo. Algo que se encuentra en un párrafo en el texto original, a lo mejor en esta edición se encuentra 2 párrafos después, lo cual sí me pareció extraño, pero la información se encuentra completa, por lo que como tal no afecta la historia. Así que esta es una buena edición, aunque un poco extraña, si estás interesado en leer esta historia. Y me parece que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá la reseña les haya gustado y les haya servido para definir si este es un libro para ustedes o no. Déjenme en los comentarios si ya conocían esta historia, a lo mejor ya conocían la película y qué les ha parecido. Yo los estaré leyendo. Recuerden que apoyarían mucho este proyecto si se suscriben a mi canal, si dejan alguna calificación, si dejan algún comentario o empiezan a seguirme en cualquiera de mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo en este momento en pantalla. Déjenme en los comentarios si tienen alguna recomendación de libros de ciencia ficción para futuras reseñas. Espero de corazón que estén disfrutando el libro que estén leyendo y ojalá verlos en el siguiente video con la siguiente reseña. Que desarrollan y ponen en marcha. Y es este libro biográfico. Libro biográfico. ¿Cuándo vale la pena? Por medio de la fabricación de una central nuclear, ¿por qué no puedo decir nuclear? La cual se posiciona en medio de una serie. Por medio de la fabricación de una planta nuclear,
Nuclear, si se sobrepasan las condiciones, no. Y que por lo mismo su vida y su historia perdurará a lo largo de los eras, a lo largo de los tiempos, a través de los tiempos. Es un manejo de los easter eggs a lo largo de las novelas, a lo largo de las historias.